Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video. Revelando el gran secreto en Donetsk, la operación infernal que aniquiló la última arteria vital del ejército ruso. Un almacén de combustible ultrasecreto, perfectamente oculto bajo la fachada de una fábrica de cemento que abastecía a todas las fuerzas mecanizadas del Kremlin, acaba de ser descubierto y reducido a un mar de fuego por Ucrania. Un golpe relámpago a 800 kilómetros de distancia dejó completamente fuera de servicio la superrefinería rusa, operando al 100% de su capacidad. Ucrania no se limitó a la línea del frente, sino que acaba de realizar una operación militar implacable con ataques de largo alcance, destruyendo por completo todos los talleres de destilación clave del gigante energético Sietsian, ubicados en lo profundo del territorio ruso. ¿Será posible que el puente pueda resucitar después de haber sido reducido a escombros? La tragedia en el frente y en la retaguardia cuando la máquina de guerra es despojada de cada gota de sangre. Miles de soldados rusos han sido despojados de sus vehículos blindados, obligados a caminar decenas de kilómetros hacia las zonas mortales de Ucrania, mientras la retaguardia se hunde en violencia, tiroteos y peleas por cada litro de combustible civil. Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Qiansu. Antes de entrar en el contenido detallado, les agradecería que tomaran unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias, estimados espectadores. Putin está inquieto, Donetsk está devastado, la superfábrica de Sietsian se ha derrumbado. Estimados señores, Donetsk se ha convertido en el centro de los cálculos estratégicos más brutales. En el arte de la guerra moderna, la logística es la arteria vital que determina la supervivencia de cualquier campaña, y en este campo de batalla ardiente, el ejército ruso ha intentado ocultar un enorme secreto militar. Se trata de una instalación logística de suma importancia, una carta estratégica insustituible que, de faltar todos los esfuerzos de las unidades mecanizadas rusas por romper las líneas enemigas, quedarían inmediatamente paralizados. Para proteger este valioso suministro de la sofisticada red de reconocimiento de Ucrania, Rusia eligió un camuflaje extremadamente discreto en el asentamiento de Novoambroshivka, ubicado en lo profundo del territorio de Donetsk bajo su control. Al principio, Moscú confiaba plenamente en que estas coordenadas estaban fuera del alcance de los sistemas de fuego convencionales de Ucrania, creando así una zona absolutamente segura para las operaciones de suministro de tropas. En Novoambroshivka, en lugar de construir depósitos de combustible al aire libre que serían fácilmente detectados desde el aire, el ejército ruso utilizó el extenso terreno de una enorme fábrica de cemento como cobertura. El combustible se transportaba discretamente a la fábrica mediante un sistema ferroviario especializado y luego se distribuía en tanques subterráneos reforzados y depósitos camuflados hábilmente bajo la apariencia de actividades industriales civiles. Para mantener esta farsa perfecta, durante muchos meses, Rusia utilizó camiones camuflados como vehículos civiles para transportar combustible fuera de la fábrica y abastecer los depósitos de las unidades del frente. Este plan aseguró que las formaciones blindadas rusas pudieran llevar a cabo ataques mecanizados continuos sin temor a quedarse sin combustible. Sin embargo, todos esos cálculos meticulosos se vinieron abajo ante la superior capacidad de reconocimiento y la firme voluntad de contraatacar del ejército ucraniano. El 12 de julio, el primer cuerpo de ejército Azov de Ucrania lanzó un golpe relámpago, dejando al descubierto por completo la base secreta de combustible en Novoambroshivka. En un ataque extremadamente preciso con drones, convirtieron el orgullo camuflado de Rusia en una enorme bola de fuego. Un mar de fuego ardía intensamente, como si hubiera sido invocado desde las profundidades más profundas del infierno. Miles de toneladas de combustible invaluable, vital para los tanques rusos, ardían ferozmente, mientras las rutas ferroviarias, clave que llevaban a la fábrica, eran destruidas. Las fuerzas de Azov llamaron a esta operación con un nombre poderoso: Operación Infierno. La Operación Infierno es una lección clásica de paciencia y reconocimiento digital. Este golpe devastador no fue un acto impulsivo,
sino la culminación de un arte de guerra asimétrica cuidadosamente planeado hasta el más mínimo detalle durante muchos meses. Para los combatientes de Azov, organizar un ataque frontal contra la fábrica de cemento fortificada habría sido un acto suicida y loco ante las estrictas defensas de las fuerzas rusas apostadas allí. En cambio, eligieron una guerra silenciosa usando tecnología. Los pilotos que operaban los drones de reconocimiento de Ucrania realizaron una serie de vuelos de vigilancia persistentes sobre el cielo de Novombrojka. Cada vuelo traía piezas invaluables, reconstruyendo poco a poco el esquema completo de la estructura de la fábrica de cemento, localizando con precisión la posición de cada tanque subterráneo, tanque de superficie y toda la red ferroviaria de apoyo. Para hacer realidad este plan, Ucrania eligió un arma muy especial, el tipo de dron Hornet equipado con inteligencia artificial, IA. Esta es una línea de drones asesinos de alcance medio, que está sembrando el terror entre los convoyes logísticos rusos gracias a su capacidad de localizar y destruir objetivos automáticamente con una precisión extrema. Cuando todo estuvo listo, el escenario de combate multinivel de la Operación Infernal se activó con una crueldad y precisión aterradoras, como una partida de ajedrez magistral. En lugar de apresurarse a atacar directamente los tanques de petróleo, el ejército ucraniano tomó medidas cuidadosamente calculadas para eliminar por completo la capacidad de respuesta y recuperación del enemigo. El primer disparo fue dirigido a una grúa especial en la vía del tren, la única herramienta que Rusia podía usar para limpiar los escombros y reparar la vía férrea en caso de un ataque. Cuando todas las rutas de retirada y refuerzo ya habían sido bloqueadas, la Legión Azov aún no se apresuró a atacar el depósito de combustible. Dirigieron su fuego hacia la subestación eléctrica que suministraba energía a toda la fábrica de cemento. Cuando las luces se apagaron repentinamente y la oscuridad lo cubrió todo, fue el momento en que el pánico absoluto cayó sobre la mente de los soldados rusos apostados allí. De la confianza arrogante de que su base estaba completamente segura, de repente se enfrentaron a una realidad cruel. El enemigo no solo lo sabía todo, sino que también estaba cerrando el cerco sobre ellos, preparándose para una tormenta de fuego destructiva e inevitable. En medio del caos que los rodeaba, y mientras incluso los mandos más fríos del otro lado perdían el rumbo, la Legión Azov se convirtió en el centro de atención en los titulares de las noticias militares de todo el mundo. La siguiente oleada de drones se acercó, apuntando directamente a los enormes tanques de combustible y al sistema ferroviario, que ya habían sido ubicados meticulosamente meses antes. El ejército ruso estaba completamente impotente, observando cómo su fortaleza logística más sólida se derrumbaba bajo las llamas. Un golpe sorpresivo y asfixiante, superando todos los escenarios defensivos de Moscú en los territorios ocupados, ejecutado con una precisión perfecta, sin dar ninguna oportunidad de sobrevivir al depósito estratégico de combustible en Donetsk. El representante de la Primera Legión Azov hizo una declaración contundente en su canal personal de Telegram. El combustible es la sangre que alimenta la guerra. Para mantener la máquina de invasión, el ejército ruso ha invertido incontables esfuerzos en construir una red logística que alguna vez creyeron invulnerable ante cualquier ataque de Ucrania. Pero los pilotos de drones de Azov han reescrito completamente las reglas del juego. Esta operación obligó al Kremlin a tomar una decisión dolorosa: trasladar una parte importante de la red de suministro de combustible fuera de los territorios ocupados y retirarla hacia el interior del territorio ruso. Para los soldados rusos que luchan directamente en el frente de Donetsk, la decisión de evacuar la logística significa enormes brechas en el suministro de combustible para apoyar las operaciones militares. ¿Eso hará que el ritmo de los ataques rusos disminuya? La respuesta de los analistas es que es muy difícil, porque los cálculos políticos en Moscú suelen priorizar los objetivos territoriales por encima de las vidas de los soldados. Esos soldados seguirán siendo enviados a los asaltos o tendrán que cargar suministros y armas por sí mismos a través de zonas mortales llenas de peligros, sin la protección de vehículos blindados. Este escenario pinta un panorama sumamente trágico para las fuerzas de primera línea. Al destruir la ruta vital de Novombrojka, Ucrania,
ha determinado indirectamente el destino de miles de soldados rusos en el campo de batalla. Una jugada cruel, pero estratégicamente calculada para asfixiar la capacidad de combate del enemigo desde el principio. El ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mikhail Fyodorov, quien desempeña el papel de arquitecto principal de la revolución de drones de Kiev, una vez reveló una amarga verdad. La campaña de asfixia logística de Ucrania ha obligado a muchas unidades de soldados rusos a marchar a pie hasta 30 kilómetros para llegar al campo de batalla. Imagínate marchar 30 kilómetros extenuantes bajo la vigilancia constante de los drones de reconocimiento ucranianos, donde los equipos que operan drones suicidas solo esperan una orden para convertir cualquier objetivo móvil en polvo. Ahora, la tragedia de marchar a pie bajo la lluvia de bombas ya no es una pesadilla exclusiva de los soldados rusos en el frente sur. En Donetsk, la tierra que Marian Kamplin anhela conquistar a toda costa para declarar una victoria política ante el mundo, los soldados rusos acaban de ser privados de su fuente de combustible más valiosa. Tendrán que seguir avanzando por caminos interminables, moviéndose hacia adelante con sus propios pies, donde la línea entre la vida y la muerte nunca ha sido tan frágil. Detrás del éxito de esta campaña decisiva está la aparición de Hornet, el arma considerada la pieza perfecta para la batalla de Novomoskovsk. Con un radio de operación de hasta 150 kilómetros, Hornet es el factor clave en la estrategia de bloqueo logístico de Ucrania. Su capacidad para volar profundamente en la retaguardia enemiga y cazar objetivos móviles como camiones cisterna y transportes de combustible ha quedado claramente demostrada. Sin embargo, en Novomoskovsk, los límites máximos de este UAV ni siquiera han sido completamente desafiados. El depósito de combustible secreto estaba fijo y completamente dentro del radio de acción de Hornet, a solo 16 kilómetros de la frontera rusa, según informes del periódico Pravda. Aunque solo llevaba una ojiva de 4.5 kilogramos, que no es la más grande del mundo, esa potencia de destrucción es más que suficiente para provocar una explosión en cadena en los tanques de combustible, que son extremadamente sensibles al fuego. Lo que hace que Hornet sea una verdadera pesadilla para el sistema de defensa ruso es la integración de inteligencia artificial a través de algoritmos de navegación avanzados. Esta tecnología permite que el dron supere los sistemas de guerra electrónica de interferencia extremadamente potentes del enemigo para llegar a su objetivo. Y no se detiene ahí. El algoritmo de IA detecta y sigue automáticamente el objetivo, lo que permite a los soldados de Azov simplemente ingresar los datos de coordenadas iniciales y dejar que la tecnología se encargue automáticamente del resto del trabajo de destrucción. Esta es la manifestación más clara de la era de la guerra automatizada y brutal, donde las picaduras de los drones golpean directamente la esperanza de que el ejército ruso mantenga la iniciativa en Donetsk. Mientras el fuego en la fábrica de cemento Novomoskovsk sigue ardiendo, exponiendo la impotencia de Rusia en sus intentos de camuflaje, Ucrania ha demostrado que no solo tiene una sola carta bajo la manga. Pero al asfixiar Donetsk, Ucrania lanzó otro ataque coordinado a más de 800 kilómetros de distancia, profundizando aún más la crisis energética de Moscú. En los informes de análisis militar en profundidad y las actualizaciones continuas sobre el conflicto en los medios de comunicación de renombre, los expertos han registrado un nuevo giro dramático justo el día en que el mayor secreto de Rusia en Donetsk fue expuesto por Hornet. Otro dron de Ucrania cruzó cientos de kilómetros en territorio ruso, golpeando y causando graves daños a la refinería de Shizan en la provincia de Samara. Si el ataque en Donetsk se considera un golpe inteligente, justo en la línea del frente, entonces el siguiente golpe mortal contra la refinería de Shizan en la provincia de Samara, ubicada a más de 800 kilómetros dentro del territorio ruso, es un gancho relámpago directo al aparato de guerra del Kremlin. Esta enorme planta de refinación y petroquímica, con una capacidad de procesamiento de casi 9 millones de toneladas de crudo al año, ha estado durante mucho tiempo en la lista de objetivos prioritarios de Kiev. Pero esta vez, la situación ha cambiado por completo. Ya no se trata de daños temporales. Los drones suicidas de Ucrania han realizado una operación militar con una precisión asombrosa.
Todos los talleres principales de destilación primaria de la planta han sido completamente desactivados, reduciendo la capacidad operativa de este gigante energético a cero. Según fuentes detalladas del periódico Euromaidan Press, la operación de infiltración comenzó en la noche del 11 de julio y se prolongó hasta la madrugada del 12 de julio. Antes de que el amanecer pudiera asomar, canales independientes de monitoreo de conflictos como Supernova y Exilenova transmitieron simultáneamente imágenes impactantes de columnas de humo negro denso y enormes bolas de fuego cubriendo uno de los complejos de refinación más grandes de la Federación Rusa. Estos drones apuntaron con precisión a las 3 unidades de procesamiento más importantes de la fábrica. Primero fue la unidad de destilación primaria IVA, 5, que representa hasta el 30% de la capacidad total de la fábrica, equivalente a aproximadamente 2.6 millones de toneladas de petróleo al año. No se detuvo ahí. La unidad IVA, 6, con una enorme capacidad de más de 6 millones de toneladas, también fue alcanzada directamente. El golpe final perfecto se completó cuando el grupo de drones destruyó la unidad BFM, el corazón del proceso de producción de compuestos para refinar productos de alta calidad. Con el 100% de la capacidad de refinación de petróleo paralizada, Shizan ha desaparecido por completo del mapa de suministro de energía de Rusia. Para revivir estos restos, Rusia tendrá que pasar semanas, incluso meses, pagando el precio. En el contexto de las duras sanciones de Occidente, que están asfixiando la capacidad de acceder a componentes de alta tecnología, los cuales son muy necesarios para reparar estas complejas torres de destilación. La combinación de los dos frentes, Donetsk y Samarja, ha creado una estrategia de ataque multinivel sumamente brutal y efectiva. Si la batalla en Donetsk fue un golpe directo que rompió las rutas de suministro laterales, entonces el ataque a Shichjian fue el puñetazo de acero que eliminó de raíz la fuente de vitalidad. Esto está estrangulando toda la cadena de suministro de Rusia, desde las torres de destilación de petróleo del país hasta los camiones cisterna de combustible en el frente. Las consecuencias de esta campaña están empujando al Kremlin a una grave crisis energética interna que se extiende por todos los rincones del país. Se ven largas filas de autos extendiéndose por kilómetros en las estaciones de servicio de toda Rusia. Esta escasez de combustible se ha traducido directamente en terribles tragedias humanas en el campo de batalla. Cuando los vehículos motorizados quedan inutilizados por falta de combustible, los soldados rusos se ven obligados a marchar a pie hasta 30 kilómetros bajo la constante amenaza de los drones suicidas ucranianos. Las frías cifras estadísticas del periódico Pravda reflejan esta trágica realidad. Solo en 24 horas hasta el 13 de julio, el ejército ruso sufrió una pérdida estimada de 1.600 soldados, una tasa de bajas humanas récord. Antes de eso, en junio, cuando el sistema logístico comenzó a resquebrajarse, cerca de 40.000 soldados rusos cayeron al convertirse en objetivos móviles sin protección en el campo de batalla a campo abierto. A pesar de eso, el Kremlin sigue obstinadamente persiguiendo el objetivo de tomar toda la provincia de Donetsk antes de los plazos impuestos de manera forzada. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Moscú ya ha perdido hasta 15 plazos autoimpuestos para establecer el control sobre la vasta región de Donbass, incluyendo fechas fallidas en 2026 como el 31 de marzo y ahora el nuevo plazo es el 31 de diciembre. Sin embargo, las cifras en los papeles de Putin están completamente alejadas de la dura realidad. La agencia de noticias Tassisa calcula que, con el ritmo de avance tan lento como el actual, Rusia necesitaría entre 10 y 24 años más para controlar el resto de Donetsk, un periodo demasiado largo para la vida de cualquier dictador. El incendio que destruyó el depósito de combustible de Novoambrosivka, justo al lado de la línea del frente, ha enterrado oficialmente las esperanzas del Kremlin de una victoria rápida en Donetsk. Rusia no podrá lograr la victoria aquí, al menos no en un futuro cercano, mientras su ejército tiene que avanzar a pie por zonas mortales debido a la escasez de combustible. Mientras los líderes militares rusos siguen luchando por encontrar una solución a este difícil problema logístico, los combatientes de Azov han continuado su travesía. Sus drones de reconocimiento silenciosos probablemente ya están flotando en el cielo,
registrando silenciosamente las coordenadas de los próximos objetivos secretos que Moscú se esfuerza por ocultar. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué significa que los soldados tengan que marchar a pie decenas de kilómetros en Donetsk?